tardes, mi nombre es Oscar Raimundo Medina Castañeda, soy estudiante en la carrera de Derecho en la UNILAB, Universidad Laboral. Vivo en la Ciudad de México. El día de hoy les presento mi producto integrador, el cual consiste en un video personalizado sobre tópicas básicas del impuesto personas morales. Bueno, iniciaré con el primer punto, el cual explicaremos qué es una contribución. Las contribuciones son los ingresos que el Estado recibe gracias a las aportaciones obligatorias realizadas por los contribuyentes y con las cuales éste desempeña sus funciones, como la realización de obras de infraestructura o la provisión de servicios de salud y educación. Claro que sí. Bueno, pasemos a otro punto. ¿Qué es el gasto público? Bueno, se define como gasto público aquellas inversiones de recursos financieros que realiza un Estado para cumplir con sus funciones. Un gasto público, por ejemplo, consistiría en ofrecer a los ciudadanos ciertos servicios públicos. En definitiva, el gasto público comprende el gasto total que realiza el gobierno tanto en la compra de bienes y servicios como la clasificación del gasto público que determina lo administrativo, lo económico y lo funcional. Pasemos a otro punto. Los elementos de contribución. Según los artículos 5 del Código Fiscal de la Federación, las disposiciones fiscales que establecen las cargas a los particulares y a los que señalan las excepciones a los mismos, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o tarifa. Esto se destacan los elementos de las contribuciones también. Podríamos confirmarlo más de esta manera. Es el objeto, el sujeto, la base, la tarifa, el pago, la infracción y la sanción. Pasemos a otro punto. Dice, ¿cómo se clasifican las contribuciones? De acuerdo a lo que se establece en el impuesto, las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Continuamos con el siguiente punto. ¿Qué son los impuestos? Bueno, los impuestos es la cantidad de dinero que hay que pagar a la administración para contribuir a la hacienda pública, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de las sociedades, el impuesto circular, el impuesto de lujo, tasa o cantidad de dinero que debe pagarse al adquirir artículos o propiedades que no se consideran necesarias o imprescindibles para vivir. El comprar un coche, pues tienes que pagar un impuesto de lujo. El impuesto directo es un impuesto que se aplica sobre los bienes e ingresos económicos de las personas de manera periódica e individual. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo. Bueno, vamos a pasar a lo que es el ISR. Bueno, como ya lo habíamos señalado en el punto anterior, es un impuesto directo, también conocido como impuesto sobre la renta, que también es, vuelvo a repetir, es un impuesto directo, que al aplicar la ganancia obtenida durante el ejercicio, o mejor dicho, a la diferencia entre los ingresos y la deducción autorizada. ¿Ok? Pasemos a otro punto. ¿Cada cuándo se calcula y se paga el ISR? Reconocemos que este impuesto anual que se paga por cada ejercicio fiscal mediante la declaración y en el caso fiscal a más tardar en el mes de abril. Siguiente. Al ejercicio que se reporta, sin embargo, también está la obligación de realizar pagos provisionales y a pasar de que este impuesto es anual, tiene que dar un pago provisional cada mes al Servicio Administrativo Tributario, el SAT. Se tiene que ubicar el saldo mensual a tu ingreso total dentro de la tabla, dentro del rubro límite inferior, límite superior. Después se tiene que restar al límite inferior a tu ingreso total. Este resultado se le conoce como base. Pasemos al siguiente punto. ¿Qué es el IVA? Bueno, a diferencia del ISR, que es un impuesto directo, el IVA es un impuesto indirecto que se aplica sobre el consumo de bienes y servicios.
Tanto las personas físicas como las personas morales están obligadas a pagar el IVA en sus declaraciones. ¿Ok? Vamos a pasar a otro punto. ¿Cada cuándo se calcula el IVA? Bueno, el IVA se calcula en cada compra o servicio donde se advierte el cobro del mismo. Si la compra fue de 1,160 pesos, para calcular el monto que se corresponde al IVA, que es del 16%, pues tenemos que hacer una división. Un ejemplo, los 1,160 pesos los divides entre 1,16, cuyo resultado te va a dar 1,000 pesos. Entonces ahí se ve ya reflejado el 16% del IVA, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cada cuándo se calcula el IVA y se paga el IVA? En el artículo primero de la ley del impuesto al valor agregado establece: el retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en que se pague el precio o la contraprestación y sobre el monto del efectivo pagado, y lo enterará mediante una declaración en las oficinas autorizadas conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúen las retenciones, o en su defecto a más tardar el día 17 del siguiente mes, en aquel que se hubiese efectuado la retención. ¿Ok? Eso sería como lo básico en el pago del IVA, ¿no? Bueno, en conclusión, sobre la importancia del conocimiento de los impuestos de las personas físicas y morales para la formación del profesional contable financiero. Desde mi punto de vista, es básico que se obtenga este conocimiento. Ya la profesión contable financiero ayudan a empresas y a particulares a administrar su dinero, preparan las cuentas y estados financieros y verifican su exactitud. Esto les permite proporcionar a los directivos o clientes una idea clara de su actividad financiera sobre esta información que hemos realizado de tal manera investigada. Es de suma importancia conocer cada concepto y clasificación de cada una de las contribuciones, su origen, su recaudación y su distribución, y el objetivo final de la hacienda, qué sector o sectores será el beneficiado de esta contribución, que legalmente está constituida en el artículo 31 de la fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes de su entidad. Por su atención, muchas gracias y que tengan excelente tarde. Hasta pronto.